saludo a todas esas personas que me están viendo. Yo soy Katy Palma y esto es Katy de Viaje, tu destino en un clic. Hoy estamos haciendo la segunda parte del muro de Berlín. Nos encontramos en este momento en el Bernauer Straße y a mis espaldas lo que ustedes pueden ver son unas ruinas del antiguo muro que pasaba por esta zona de Berlín. Así que let's go. ¿Cómo llegar? Para llegar a este sitio puedes hacerlo desde la U6, quedándote en la estación Natura Kundemuseo para luego tomar el tranvía M10 en dirección a Warschauer Straße y te bajas en la parada de Bernauer Straße. Dentro de los trams puedes comprar tu ticket por el costo de 2,90 €. Solo recuerda que debes tener monedas. ¿Qué ver? Para hacer más interesante este recorrido, decidí dividirlo en 3 estaciones, comenzando la primera estación en la Bernauer Straße, siendo esta calle una de las más importantes del muro de Berlín y ya les voy a explicar el porqué. En el video podemos observar una maqueta en relieve que nos indica de qué forma está distribuido el memorial, una exposición fotográfica donde se explica claramente todo el proceso de construcción del muro, desde sus inicios en la fecha del 13 de agosto de 1961 hasta el momento donde se caen los primeros bloques aquí en esta calle entre los días 10 y 11 de noviembre de 1989, razón por la cual este sitio es uno de los más emblemáticos del muro. Algo bien interesante es que cuando ustedes vean esto aquí abajo, eso significa que ahí había un túnel cavado por la gente para poder escapar. A lo largo del memorial hay una serie de exposiciones fotográficas pintadas en las paredes de los edificios, otras no, algunas con audio guía que te invitan a conocer un poco más de cerca la historia. Claro, la información está en alemán e inglés. Bis es sozusagen drin war, hingucken. Ja? Und da wurden auch regelmäßig Kontrollen durchgeführt. Regelmäßig kamen Streifen, die dann die Klappe aufmachten und reinguckten. También podemos observar las ruinas de algunos edificios de viviendas que se encontraban en los que ellos le llamaban la Franja de la Muerte. Estación 2. Ahí eso era el Keller, el sótano. Es que esto eran unos edificios y por aquí el muro atravesaba. O sea, habían bloques en las ventanas, bloques por todos lados, por donde estaba construido el muro. Y esto era el Keller, el sótano de En la segunda estación podemos encontrar ruinas de lo que fueron algunas viviendas que casualmente se encontraban por donde pasaba la Franja de la Muerte. Y el muro utilizando parte de sus fachadas para la construcción del mismo, obligando a las personas a desalojar sus casas del lado oriental, y donde se pueden observar en algunas imágenes y videos los escenarios de algunas escapadas exitosas y otras no tanto. Also Beispiel. Ich muss die Piccolo verlassen, die Schuhe lassen wir beiseite, aber auch Bücher, Zeitschriften. Recomendación que quiero hacerles, por favor, cuando vengan para acá, en pleno invierno, vénganse bien abrigados y con guantes. Yo no me traje los guantes y está haciendo un frío enorme, así que les recomiendo que se traigan sus guantes y se vengan bien abrigaditos.
bombardeada durante la guerra. Una réplica de esa época. Y lo único que quedó en pie y en original es el campanario que vamos a ver ahorita, que según lo que veremos, que hizo nada cada vez que se celebra la reconciliación, la reunificación. De lo que era ¿cómo se le dice? Las naves centrales de la iglesia. Esto que vemos acá. Y al fondo está la campana que yo les estaba comentando. Estas campanas se encuentran ubicadas en su lugar de origen, donde anteriormente estaba el campanario de la iglesia La Reconciliación. En la tercera y última estación puedes observar con claridad el muro en original y a través de una pequeña abertura de cómo era la torre de vigilancia, que cabe destacar que es una de las pocas que queda en pie hoy en día, y lo que ellos le llamaban la franja de la muerte, ya que en ese lugar murieron aproximadamente 136 personas, casos reconocidos, y actualmente están siendo investigados otros casos más que la antigua RDA quiso ocultar. El Memorial de los Caídos son unas pequeñas ventanas que muestran en su interior imágenes de las personas que fueron víctimas del muro y que en conjunto con los feligreses de la Capilla de la Reconciliación realizan actos de conmemoración y misas para consuelo de los familiares y amigos de las víctimas y a su vez informar a los demás sobre lo ocurrido en esas fechas. En la calle de al frente se encuentra un museo y centro de documentación del Muro de Berlín, donde puedes ver imágenes, videos de los vecinos que vivían en la Bernauer Straße y algunas de sus pertenencias, mapas que indican el recorrido del muro en esta parte de la ciudad, además de videos de cuando se realizó la caída del muro y algunos de los instrumentos utilizados para derrumbarlo. Über die heutige Arbeit des Zentralkomitees könnte man zusammenfassend sagen, also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorlieben und Voraussetzungen Reise. ¿Dónde comer? En la Bernauer Straße se encuentran algunas cafeterías y panaderías donde puedes tomarte un café, comerte un rico postre o simplemente, si tu bolsillo no te lo permite, siempre está la opción de traerte tu comida desde casa, sobre todo en estos tiempos de COVID-19 que todos los lugares están cerrados.
fase del Berliner Mauer en Bernauerstraße. Me despido de ustedes, no sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal de YouTube, comenten aquí abajo, denle like, compártanlo, hagan lo que quieran, cómanse una arepa y nos vemos en el próximo video. Tschüss, auf Wiedersehen.